Este próximo domingo, hermanos, no vamos a tener escuela dominical, solamente vamos a tener este servicio de adoración junto con ellos. Y el servicio, hermano, es a las 10:45, si mal no recuerdo. Pero yo lo voy a estar confirmando con ustedes. Yo les recomendaría de todas maneras que tratar de estar allí a las 10:30 para que podamos estar temprano y adorar con nuestros hermanos. Y una vez más, la razón por la cual lo hacemos es porque queremos no solamente adorar con ellos, porque son nuestros hermanos en Cristo, sino que también, hermanos, queremos reflejar en Dalhart el poder transformador del Evangelio. Personas que vienen de diferentes culturas, que hablamos diferentes idiomas, podemos adorar juntos por Jesucristo. Amén, hermanos. Yo quiero animarle a que ore por este servicio, que sea de bendición para su vida y lleve a otra persona, invite a alguien a que venga con usted. También, hermanos, el día 29 tenemos nuestro tiempo de adoración y compañerismo. Ese miércoles no vamos a tener clases como tenemos regularmente, sino que vamos a tener un tiempo para adorar y vamos a estar comer pizza, vamos a tener un tiempo de compañerismo. Quiero animarles, hermano, a que si usted tiene alguna canción que quiere que se cante ese día, y siempre, hermano, enfatizo esto, una canción que sea de las que nosotros cantamos aquí en la iglesia, en nuestro tiempo de adoración, pónganle en el buzón y la vamos a incluir para las canciones de ese día. También quiero recordarles, hermano, que próximamente vamos a tener nuestra serie de estudio bíblico en el libro de Levítico, llamada, hermano, Un pueblo santo para un Dios santo. Quiero animarle a que esté también orando por esta nueva serie que va a empezar próximamente. Este es otro anuncio importante que quiero hacer para ustedes, hermanos. Los días 26 y 27 de julio vamos a tener nuestra conferencia, hermano, en Solideo Gloria, que se celebra cada año en Amarillo en la Iglesia Bautista Paramount. Yo quiero animarles a ustedes, hermanos, a que tome tiempo para inscribirse en esta conferencia. Y quiero que atiendan por un momentico esto que voy a decir. Este año, por alguna razón, hermano, a esta fecha todavía no han habido suficientes inscripciones. Y debido a que tienen que traer pastores, hermanos, de otros lugares y de otros países, porque hay pastores que van a estar predicando, que son de República Dominicana. El pastor Jonathan me estaba comentando que si en las próximas 2 semanas no tienen suficientes inscripciones, van a tener que cancelar la conferencia. Yo quiero animar a los hermanos de la iglesia, si usted quiere ir a la conferencia, hermano, quiero animarle a que vaya, trate de inscribirse lo más pronto posible para que podamos, hermano, tener las registraciones suficientes para tener esta conferencia. En la aplicación de nuestra iglesia está el link para que usted entre ahí, que usted se registre, y yo le aseguro, hermano, que usted no se va a arrepentir. De todas maneras, en el mural de nuestra iglesia, hermano, está el anuncio de esta conferencia. Usted va a ver junto con el anuncio, hay un papel también que dice cuáles son los temas que se van a tratar, los temas principales y los diferentes talleres que se van a dar. Yo personalmente, como su pastor, le animo a que usted vaya y se registre para que pueda ser edificado y bendecido también a través de esta conferencia. El último anuncio que quiero hacer, hermanos, es este. El día 21 y 25 de junio se va a celebrar, hermano, también el campamento de jóvenes, que lo va a estar dirigiendo, hermano, no lo va a estar dirigiendo, sino que vamos a participar con ellos junto con los hermanos de First Baptist. Este campamento, hermano, es para jóvenes de 7º grado hasta 12 grado, pero pueden acomodar a adolescentes que hayan terminado ya el 6º grado. Quiero animarles a los padres que están aquí, que si usted quiere enviar a su hijo, si su hijo está entre este rango de edad, nosotros tenemos la forma de inscripción para que usted se inscriba. Y también, hermano, este código que lo vamos a tener disponible mañana en nuestra aplicación también. Usted puede entrar ahí para registrar a su hijo o a su hija. Si usted necesita ayuda
hable con nosotros, hermano, y podemos ayudarles, hermano, porque queremos también, creo que esto es también una oportunidad para que nuestros hijos puedan escuchar la palabra del Señor. Estos son los anuncios más importantes que tenemos, hermano. Quiero enviar a los niños hasta 6 años con la hermana Adi y Cherlin, y hermanos, los niños de 7 años en adelante se van a quedar con nosotros en esta mañana. Mientras los niños pasan, quiero invitar a mantener su Biblia abierta en Colosenses capítulo 4, vamos a estar mirando del verso 10 en adelante. Colosenses capítulo 4, hermanos, versos 10. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra de Dios de esta manera. Quiero leer con ustedes, hermano, el verso 10 y luego vamos a orar para pedirle al Señor que nos dirija en nuestro tiempo juntos alrededor de la palabra. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlo, recíbanlo bien. Voy a leerlo nuevamente. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. Vamos a orar, hermanos. Amante Padre Celestial, en esta mañana adoramos tu nombre, oh eterno Dios, y te damos gracias, Señor, por el enorme privilegio que tenemos de poder escuchar tu palabra ser predicada en esta mañana. Yo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para que en este día podamos entender tu palabra. Señor, ruego que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para que podamos, Señor, ver tu gloria reflejada en tu palabra y podamos ver cuánto necesitamos de tu gracia. Y te ruego también que a través de esta predicación, Señor, al exponer tu palabra, que tu Espíritu Santo, oh Dios del cielo, obre en nuestra voluntad para que podamos obedecer tu palabra y no ser oidores olvidadizos de ella. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Eterno Dios, te suplico que tú prosperes tu palabra en nuestras almas, que tu palabra cumpla el propósito para la cual ha sido enviada. Y te ruego, Señor, mi Señor, que tú me ayudes en este día a proclamar tu palabra con fidelidad, a proclamar tu palabra con verdad, para la gloria de tu nombre y el bien de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar nuestra exposición de esta última sección de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y en este día, hermano, vamos a estar enfocados específicamente en los versículos 10 hasta el 12. Desde el verso 10 hasta el verso 12. Y quiero, hermano, hasta el verso 13 vamos a estar mirando hoy. Y quiero, hermanos, animarles a que prestemos atención a lo que el Señor va a estar enseñándonos acerca de la iglesia, de la vida de la iglesia, a través de estos versículos bíblicos. Hoy vamos a estar considerando estos versos, hermanos, bajo el título Una iglesia bajo el señorío de Cristo, segunda parte. Una iglesia bajo el señorío de Cristo, segunda parte. Y al adentrarnos en estos versículos, hermanos, nosotros podemos preguntarnos y debemos hacernos esta pregunta: ¿cuáles son las características que hacen evidente que una iglesia vive, funciona, existe en una comunidad bajo el señorío de Cristo, que es la cabeza de la iglesia? Yo estoy convencido de que cada cristiano, cada verdadero creyente debe de anhelar ser parte de una iglesia que vive, funciona, respira
bajo el liderazgo, bajo el señorío de Cristo, en obediencia a Cristo, a la palabra de Cristo, quien es el Señor de la iglesia. Y es por eso que esta pregunta, ¿cuáles son las evidencias de que una iglesia vive bajo el Señor de Cristo?, es tan importante, porque la respuesta a esta pregunta nos va a ayudar a medir, hermanos, la salud de nuestra iglesia, hermanos, como congregación cristiana aquí en Dalhart, Texas. Y la semana pasada, al comenzar a considerar esta porción de Colosenses, nosotros aprendimos que una iglesia bajo el señorío de Cristo, quizá la evidencia más elemental, más básica de que una iglesia vive, funciona bajo el señorío de Cristo, es que esta iglesia es una iglesia que está formada por hombres y mujeres que son fieles a Cristo. Esa es la evidencia más elemental, más básica de una iglesia, de la salud de una iglesia cristiana. Yo quiero animarles a que en esta mañana consideremos una característica adicional de toda iglesia que está bajo el señorío de Cristo. Y esta es la verdad que yo quiero demostrar en esta mañana a la luz de estos versículos. Si bien es cierto que una iglesia que funciona bajo el señorío de Cristo es una iglesia que está formada por hombres y mujeres fieles a Cristo, también es cierto, porque el texto no lo enseña, que una iglesia que vive bajo el señorío de Cristo es una iglesia que funciona, hermano, es una congregación de cristianos que caminan juntos en obediencia a Cristo. Una iglesia que funciona bajo el señorío de Cristo es una congregación de cristianos que caminan, y esta expresión es importante, que caminan juntos en obediencia a Cristo. No solamente que somos fieles a Cristo, sino que caminamos juntos en obediencia a Cristo. Y esta es la verdad que quiero demostrarle en este día, con el propósito no solamente de que crezcamos en la gracia de Dios, sino que también podamos evaluar nuestras vidas como miembros de la iglesia a la luz de esta verdad. Y creo que al terminar este mensaje, una de las preguntas básicas que cada creyente, cada cristiano, cada miembro de la iglesia debemos preguntarnos es esta: ¿estamos nosotros, estoy yo caminando junto con mis hermanos durante nuestro peregrinar? A la luz de este texto, hermano, yo quiero enseñarte en esta mañana que una iglesia bajo el señorío de Cristo es una congregación de cristianos que caminan juntos en el sufrimiento y la aflicción. Una iglesia que camina, que funciona bajo el señorío de Cristo, es una congregación de cristianos que caminan juntos en el sufrimiento y la aflicción. Hermanos, la confesión de que Cristo es el Señor de la iglesia, la confesión de que Cristo es la cabeza de la iglesia, es una declaración que, además de ser el resultado de la obra del Espíritu Santo, hermano, en el corazón del hombre, constituye, además de esto, ser una verdad inamovible, una verdad atemporal que sostiene y alimenta la unidad del pueblo de Dios. Lo que une a la iglesia, lo que mantiene unida a la iglesia a través de los años, a través de los siglos y a través de las diferentes experiencias que nosotros tenemos que vivir. Lo que hace que personas de diferentes tribu, lengua y nación vengan a ser parte de una familia, de una comunidad de fe. Es esta la verdad de que Cristo es Señor, no solamente de la creación, sino que también Cristo es Señor de la iglesia. Y en este pasaje que nosotros tenemos delante de nosotros aprendemos, hermanos, que la unidad de la iglesia, este vivir como familia, se hace evidente cuando bajo el señorío de Cristo, en obediencia a Cristo, nosotros como iglesia caminamos juntos en nuestro peregrinaje en tiempos de sufrimiento y aflicción. La voluntad de Dios para la iglesia
es, hermano, precisamente esta, que nosotros podamos en esta vida caminar juntos bajo el señorío de Jesucristo. Yo quiero que tú mires el verso 10 nuevamente. No quiero que pierdas de vista cómo, hermanos, el apóstol Pablo describe a Aristarco. El versículo 10 comienza mencionando a este hermano, Aristarco, y mira cómo Pablo lo describe. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludo. Hermanos, esta es una expresión, mi compañero de prisión, es una expresión que Pablo usa en otras ocasiones para describir a otros creyentes. Y por ejemplo, el mismo Epafras, que Pablo lo describe en la carta a Filemón, también con este título, mi compañero de prisión. Y la razón por la cual esto es tan interesante y tan relevante para nosotros hoy es porque cuando Pablo habla de Aristarco en esta carta y de Epafras en Filemón como compañeros de Pablo en sus prisiones, muchos comentaristas bíblicos, hermanos, y muchos estudiosos afirman o sugieren más bien que estos dos hombres, Aristarco y Epafras, no eran compañeros de Pablo no porque habían sido condenados junto con Pablo, no porque estaban bajo la misma sentencia de Pablo. La Biblia no dice exactamente por qué ellos estaban allí, pero muchos comentaristas afirman o sugieren, hermanos, que estos hombres, Aristarco era uno de estos hermanos que voluntariamente se ofrecían para acompañar a Pablo en su celda mientras él estaba preso. Estos eran hombres, hermanos, que participaban. Por eso le dice mis compañeros de prisión, porque estos hombres caminaban junto con Pablo en las aflicciones y en los sufrimientos que Pablo tenía que enfrentar por causa del Evangelio. Sea la razón que sea, el hecho de que estos hombres caminaban con Pablo y estaban en prisión con él. Muchos dicen que entre Pablo y Epafras ellos se turnaban para estar con Pablo y no dejar a Pablo solo en la prisión. Pero independientemente de la razón por la cual ellos hacían esto, dice el texto, hermano, que estos hermanos acompañaban a Pablo, eran compañeros de prisión, demostrándonos, hermanos, de esta manera la importancia y la relevancia que tiene que la iglesia, los hermanos, caminemos juntos en esta vida, hagamos vida juntos, aún en medio del sufrimiento y la aflicción que tenemos que experimentar. Hermanos, este texto es tan significativo porque nos recuerda a cada uno de nosotros que la razón por la cual la iglesia debe caminar junto en el sufrimiento y la aflicción es debido en primer lugar a la fragilidad del ser humano. No importa cuán fuerte sea tu fe, no importa cuán, independientemente de los años que tú lleves, hermano, en la iglesia, lo cierto es que aun cuando tú estás en Cristo, lo cierto es que mientras vivamos de este lado de la eternidad, tú y yo vamos a tener que lidiar con la fragilidad de nuestra propia naturaleza. Es por eso, hermano, que la voluntad de Dios para todo creyente es que todo creyente sea parte ¿de qué? De una iglesia local. Porque tú necesitas, debido a la fragilidad de tu naturaleza, debido a la fragilidad de nuestra fe, debido a la fragilidad de nuestro amor, hermano, por Dios, tú y yo necesitamos hombres y mujeres creyentes que vivan bajo el señorío de Cristo, que caminen junto con nosotros en los días oscuros de nuestras almas. Y esto lo vemos, hermano. Mira lo que dice, hermano, en el versículo 11. También Jesús, llamado justos. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí.
Hermanos, en esta sección de la carta, Pablo continúa mencionando nombres, y en esta ocasión específica él menciona a Aristarco, a Marcos y a un hombre llamado Jesús, que era conocido como justo. La razón por la cual este hermano era conocido, lo llamaban justo, es porque, no solamente porque el nombre de Jesús era un nombre muy común en aquel tiempo, pero este hombre era conocido como justo, hermano, porque muchos estudiosos bíblicos afirman que era un hombre que vivía una vida recta. Este hombre ilustraba lo que significaba vivir bajo el señorío de Cristo. Y yo quiero que tú mires que de estos tres hombres, Aristarco, Marcos y Justo, Pablo dice, hermano, que nos dice que son judíos, y son los tres, estos son los únicos, dice el texto, colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, o sea, que son judíos. Y dice el texto, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Hermanos, mientras yo estudiaba este texto bíblico para predicarlo en esta mañana, yo reflexionaba, hermano, en esto. Esta expresión que Pablo usa, han resultado ser un estímulo para mí, es una expresión, hermano, que es la traducción de un término griego que significa literalmente consuelo o alivio, y transmite la idea de ser una fuente de alivio que una persona experimenta cuando es consolada en tiempos de decepción. Cuando Pablo dice que estos tres hermanos fueron un gran estímulo para él, él lo que está diciendo es que estos tres hermanos, aparte de ser colaboradores con él en el reino de Dios, fueron hermanos que fueron fuentes de alivio y consuelo para Pablo en tiempos de aflicción y decepción. Y esto nos lleva a pensar, hermano, en una verdad sobria para nosotros. Aún el apóstol Pablo, que era un hombre que a pesar de que había sido un instrumento poderoso en la mano de Dios, un hombre que por medio del cual muchas iglesias fueron no solamente plantadas, sino que fueron también animadas. Un hombre, hermano, por medio de quien Dios había hecho tantos milagros. Esta era la verdad. Esta es una verdad la verdad más elemental de Pablo. A pesar de todo eso, Pablo seguía siendo, ¿qué cosa? Un hombre. Un hombre que hermano, con debilidades. Un hombre que necesitaba hermanos que salieran de su zona de confort para estimular la fe de Pablo y el amor de Pablo en los días de aflicción. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque debido a nuestra fragilidad humana, tú y yo necesitamos ser parte de una iglesia que camine con nosotros, que camine contigo, junto contigo, mano a mano, en los días de aflicción, en los días de sufrimiento. La unidad de la iglesia se hace evidente en esta realidad. Hermanos, todos los cristianos, y yo quiero hablarle a todos los creyentes que estamos aquí en esta mañana, todos los cristianos necesitamos ser estimulados por nuestros hermanos debido a que somos hombres. Al igual que los miembros de la iglesia necesitan ser estimulados y consolados, así también los líderes de las iglesias y sus familias, los pastores de las iglesias y sus familias necesitan ser también animados y consolados y estimulados a la fe, en la fe y el amor de Dios. Porque aunque estamos en Cristo, de este lado de la eternidad, todavía tenemos que lidiar con nuestra fragilidad humana. La voluntad de Dios para todos aquellos. Hermanos, lo voy a decir de esta manera para que pueda ver la conexión el flow de la enseñanza de este pasaje. Todos los cristianos que viven bajo el señorío de Cristo no solamente son fieles a Cristo, sino que también caminan juntos con el pueblo de Cristo en los días, no solamente en los días de prosperidad,
sino también en los días de aflicción y en los días de sufrimiento. Y mi pregunta para ti en esta mañana es esta. ¿Somos nosotros una iglesia que caminamos juntos en los días de aflicción? Amados hermanos, yo creo que tú pienses en esto por un momento. Una de las importancias, y yo creo que tú veas en esta manera la importancia de caminar juntos en el sufrimiento como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. La única razón, la motivación, hay dos motivaciones que van a impulsarte a ti a salir de tu zona de confort para caminar con tus hermanos en su sufrimiento. La primera es la convicción, una vez más, de que Cristo es Señor de la iglesia y que esa es la voluntad de Dios para tu vida. Tu amor por Cristo, el Señor y cabeza de iglesia, es la primera motivación que te va a impulsar a ti a salir de la zona de confort, a morir a ti mismo, a morir a tu comunidad, para caminar junto con tus hermanos. Pero la segunda motivación, hermano, que nos mueve a caminar juntos en los días de aflicción, es, hermano, la convicción de que Dios responde el clamor de sus hijos que están en aflicción a través del ministerio, hermano, de los hermanos de la iglesia. Y esto, hermano, nosotros lo vemos revelado en la palabra de Dios. Yo creo que tú mires conmigo 2 Corintios capítulo 1, verso 3 al 4. 2 Corintios capítulo 1, verso 3 al 4. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y dice el texto, hermano, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Hermano, yo voy a decir algo en esta mañana a la luz de este versículo que es muy nos convence a nosotros de nuestra necesidad de caminar juntos. Yo creo que tú mires lo que el texto está diciendo. En este pasaje el apóstol Pablo exalta, bendice a Dios y describe a Dios, hermano, de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y esa es una declaración que nos enseña que la consolación que la iglesia necesita, la consolación que el pueblo de Dios necesita en medio de la aflicción, el sufrimiento, viene solo ¿de quién? De Dios. Él es la fuente de toda consolación. Él es el Padre de toda misericordia. Ahora bien, quiero que notes que dice: el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Hermanos, ¿tú sabes cómo Dios consuela a los hermanos que están en aflicción? Cuando nosotros consolamos o cuando hay hermanos en aflicción o en sufrimiento, lo primero que nosotros hacemos es lo primero que debemos hacer. ¿Y es qué cosa? Orar por ellos. Y eso, el problema nuestro es que nos quedamos ahí. Y muchas veces ignoramos, hermanos, cómo Dios responde a esa petición de consuelo y de confort. Cuando un hermano está en aflicción,
y está sufriendo, y nosotros oramos por él o por ella, y ellos mismos oran: Señor, líbranos o consuélanos en nuestra aflicción. Dios tiene el poder para, como decimos siempre, para por obra de magia. Él solamente tiene que dar la palabra. Él solamente tiene que hablar, y los creyentes somos consolados. Amén, hermanos. Sin embargo, Dios ha decidido hacerlo por medio del ministerio de los hermanos. Por medio del ministerio de hermanos que salen de su zona de confort para consolar a aquellos que están en cualquier aflicción. ¿Sí lo puedes ver en el texto, hermano? Cuando Dios te consuela para que tú puedas caminar con tus hermanos que están en aflicción y consolarlos a ellos con el mismo consuelo que Dios te dio por medio de otros hermanos que han caminado contigo en los días de aflicción. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Una iglesia que vive bajo el señorío de Cristo es una iglesia que está compuesta por hermanos que caminan juntos. No solamente en los días de prosperidad, sino también y sobre todo en los días de sufrimiento y aflicción. Pero por otra parte, hermano, yo quiero que tú notes que para poder caminar con nuestros hermanos y para poder ser un estímulo para nuestros hermanos, para ser una fuente de alivio y de consuelo para nuestros hermanos, tú no necesitas ser pastor. Tú no necesitas tener un título de líder en la iglesia. Tú sencillamente necesitas estar en Cristo. ¿Y por qué lo sabemos? Mira el verso 11 nuevamente. El verso 11, hermano, dice: también Jesús, llamado justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Yo quiero que tú enfoques tu atención por un momento en Aristarco y en este hermano llamado Justo. ¿Qué sabemos de estos hermanos? No sabemos mucho, hermano. Lo único que sabemos es que ellos eran colaboradores de Pablo. Aristarco es mencionado en otra carta, pero en la única ocasión que Justo es mencionado es aquí. Este era un hombre, hermano, que no tenía ninguna posición de liderazgo relevante dentro de la iglesia. No era un apóstol. Y digo, no eran apóstoles, digo, hermano, enfocarnos en Aristarco y Justo, porque, bueno, Marcos es bien conocido en la Biblia, pero de estos hombres no se habla mucho. Pero cuando Pablo, hermano, escribe, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo describe a este hombre llamado Justo, y él dice que él, hermano, Justo era un cristiano, un miembro de la iglesia regular. Era un hombre que había sido salvado por Dios por medio de la predicación del Evangelio. Vivía bajo el señorío de Cristo, y el resultado no solamente era fiel a Cristo, sino que era una fuente de estímulo para un hombre incluso como el apóstol Pablo. Tú no necesitas ser pastor, o tú no necesitas ser un líder dentro de la iglesia para ser un estímulo o una fuente de alivio, para traer alivio a tus hermanos en los días de aflicción. Tú solamente necesitas estar en Cristo, amar a Cristo y estar dispuesto a salir de tu zona de confort para aplicar la palabra de Dios a la vida de tus hermanos que sufren. Porque una vez más, una iglesia bajo el señorío de Cristo es una iglesia compuesta por hombres y mujeres fieles que caminan juntos en el sufrimiento y la aflicción. En segundo lugar, yo quiero que tú mires algo conmigo. Una iglesia que camina, hermano, que funciona bajo el señorío de Cristo, es una iglesia cuyos miembros caminan juntos en la oración. Una iglesia que cuyos miembros caminan juntos en la oración. No solamente viven, hacen vida juntos, no solamente caminan juntos en la aflicción, sino que también están juntos y caminan juntos
orando mutuamente los unos por los otros. Hermano, mira el versículo 12. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Vamos a hacer una pausa aquí por un momento. Una vez más, si usted se recordará, Epafras es mencionado por primera vez en esta carta en el capítulo 1. Y esta expresión, hermanos, que es uno, en el verso 12 dice que es uno de ustedes, da, hermano, da la idea, transmite la idea, hermano, de que Epafras era, no solamente él era un miembro de aquella iglesia, sino que Epafras fue uno de los fundadores de la iglesia en Colosas, que en este momento estaba ¿con quién? Con Pablo. Él había dejado su zona de confort, él había dejado la comodidad quizá en la que él se encontraba para ir a acompañar y a estimular a Pablo en la prisión. Y desde la prisión le envía saludos a su iglesia. Y quiero que notes, hermano, lo que dice Pablo. Dice, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Esta expresión, hermano, esforzándose intensamente, es una expresión, hermano, que se traduce literalmente, hermano, como agonizar. El término griego que Pablo usa ahí es el término, hermano, del cual nosotros tenemos la palabra precisamente agonizar. Y la idea es que Epafras, cuando oraba por sus hermanos, él agonizaba en oración, él oraba intensamente por ellos. Él no solamente pedía, Señor, bendice a los hermanos que están en Colosas. Él luchaba, él agonizaba intensamente por sus hermanos, orando. Tal era el amor que él sentía por sus hermanos. Tal era el amor que él sentía por Cristo, que él agonizaba orando por aquellos que Dios había puesto bajo su cuidado. Esta no era una oración simple. Esta no era una oración como la que nosotros podemos hacer o la que estamos acostumbrados a hacer. Oh Señor, bendice al hermano Pedro. Prospéralo en su trabajo, dale salud en este día. No, hermano, esta era una oración intensa, era una oración que brotaba de un corazón sometido al señorío de Cristo, de un corazón rendido, hermano, conquistado por el amor de Dios, que oraba profundamente. Él caminaba aún en prisión. Cuando él no estaba con sus hermanos, él oraba por ellos y agonizaba, luchaba en oración a favor de sus hermanos. Porque una iglesia que camina, hermano, que funciona bajo el señorío de Cristo, es una iglesia cuyos miembros no solamente son fieles, sino que caminan juntos en el sufrimiento y caminan juntos en la oración. Buscan, hermano, la manera en que eso se traduce en nuestros días es, hermano, una iglesia que vive bajo el señorío de Cristo, una iglesia que busca cada oportunidad, aprovecha cada oportunidad para orar con y por sus hermanos. Ahora, yo quiero que tú, hermano, mires el contenido de la oración de Epafras. Hermanos, el contenido de sus peticiones tenían repercusiones eternas. Estas oraciones o estas peticiones de este hombre, de este hermano, estas eran las peticiones de un hombre que no solamente vivía bajo el señorío de Cristo, sino que tenía su mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y digo esto, amados hermanos, porque esas peticiones a favor de tus hermanos estaban enfocadas no tanto en el bienestar temporal de estos hermanos, sino que estaban enfocados en el avance del reino de Cristo en la vida de estos hermanos y a través de la vida de estos hermanos. Yo creo que tú consideres, hermano,
¿Qué es lo que él oraba? Dice, hermano, en el verso 12 nuevamente, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes. Para que estén firmes. Vamos a hacer una pausa aquí un momento. Hermanos, todo creyente, todo verdadero cristiano necesita ser parte de necesita injertarse, ser parte de una iglesia que camine bajo el señorío de Cristo, porque todo cristiano necesita hermanos y hermanas que caminen junto contigo en tu aflicción, pero también necesitamos hermanos y hermanas que intensamente e intencionalmente hagan oraciones, hermanos, oren a favor tuyo, para que tú y yo podamos permanecer firmes. Hermanos, esta expresión, para que estén firmes, en el contexto de la carta es bien interesante. ¿Se recuerdan? A lo mejor algunos de ustedes recordarán que cuando comenzamos esta carta, a predicar en esta carta, mencionábamos que Epafras estaba también en este viaje que dio. Una de las motivaciones que Epafras tenía era buscar consejos de Pablo, debido, hermano, esta carta es el resultado. Pablo escribe esta carta porque Epafras, cuando fue a verlo y estar con él, le contó de los peligros que estos hermanos se enfrentaban. ¿Sí se recuerdan cuáles eran esos peligros? Esos peligros eran los peligros de falsas doctrinas que amenazaban, hermano, la fidelidad y el bienestar de la iglesia. Falsas doctrinas que amenazaban a estos hermanos, la integridad espiritual de estos hermanos. Habían falsos maestros que querían arrastrar a estos hermanos de su seguridad en Cristo. Y Epafras se le cuenta a Pablo, y Pablo escribe esta carta. Por eso Pablo comienza la carta llevando a esta iglesia a considerar ¿qué cosa? Cristo es Señor. En Él ustedes están completos. Pero, hermanos, cuando Pablo dice que Epafras oraba para que ellos estuvieran firmes, esa palabra estar firmes es la traducción de un término que significa literalmente estar en pie. Él oraba, agonizaba en oración por sus hermanos, a favor de sus hermanos, para que en medio de los peligros que ellos enfrentaban, ellos pudieran permanecer en pie en el Señor, que pudieran permanecer firmes en su fe, a pesar de los peligros que ellos enfrentaban. Amados hermanos, y esto es significativo para nosotros, porque hoy nosotros tenemos quizás nuestros hermanos que nos rodean, quizás no luchan tanto con un problema de falsa doctrina, pero hay hermanos que luchan con tentaciones, hay hermanos que sufren por obedecer a Cristo, hay hermanos que están lidiando con diferentes circunstancias en su vida que amenazan la estabilidad de ellos, amenazan su crecimiento, y ellos necesitan hermanos y hermanas que intensamente oren para que en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, podamos permanecer en pie. Tú necesitas eso. Yo necesito esto. Hermanos y hermanas, que caminemos juntos en oración para que podamos estar en pie. Que hagamos vida juntos. Hermanos, pero mira también, sigue leyendo. Mira qué otra cosa él oraba. Dice, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en la voluntad de Dios. Fíjate, Epafras oraba, agonizaba en oración, luchaba en oración, para que estos hermanos fueran perfectos. Y esta palabra perfectos es una palabra bien interesante, porque el motivo de oración aquí no era, Señor, que sean perfectos en el sentido de que sean sin pecado, porque perfecto solamente hay uno. Y mientras nosotros lidiemos con el remanente de pecado que hay en nosotros, todavía nosotros vamos a lidiar con muchas, hermanos, con pecado, con tentaciones. De manera que esta palabra perfecto
lo que esta palabra significa es esto. Él oraba para que estos hermanos estuvieran completos y maduros en Cristo. Que ellos pudieran madurar en el Señor. Hermanos, y esto es interesante porque cuando nosotros oramos, lo voy a decir también, tú y yo necesitamos hermanos y hermanas que caminen junto contigo en oración, orando continuamente para que tú y yo podamos madurar en la fe, que podamos estar completos en Cristo. Pero yo creo que tú consideres en esta mañana cuál es la implicación de orar para que nuestros hermanos maduren. Cuando yo oro por mis hermanos, Señor, que ayúdalos a madurar en la fe, que ellos puedan estar completos en Cristo, que puedan estar maduros en Cristo. Hermano, ¿qué implica? ¿Qué significa eso? Bueno, hermano, eso lo que significa es cuando yo oramos, hermano, para que podamos crecer y madurar en la fe. Lo que debemos orar es para que Dios obre y abra el corazón de nuestros hermanos para que al escuchar la palabra la puedan entender, y para que Dios abra sus ojos para que puedan ver la gloria de Cristo en su palabra, y para que Dios obre en su voluntad para que podamos obedecer su palabra. Porque la madurez cristiana, el estar completo en Cristo, es el resultado de oír regularmente la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Yo quiero que tú mires esto conmigo, hermano, en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y esto es un pasaje que muchos de nosotros conocemos. Dice: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Yo creo que tú consideres, hermano, lo que este pasaje nos está diciendo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a Timoteo acerca de la importancia de retener el mensaje de la palabra. En los versículos anteriores, hermano, él lo exhorta de esta manera y le dice: hermano, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y esa palabra instruir en justicia significa instruirnos en la manera en que debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. A fin de que, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto. Y esta es la misma palabra que Pablo usa en Colosenses capítulo 4. Y la palabra perfecto significa para que el hombre de Dios sea maduro y esté completo. Y dice el texto, hermano, equipado, preparado para toda buena obra. Y las buenas obras de la que habla aquí son obras de obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos, hermano, Señor, permite que nuestros hermanos maduren en la fe. Cuando vemos hermanos débiles en la fe, como Marcos, ¿se acuerdan de Juan Marcos? Cuando vemos hermanos débiles en la fe, como Juan Marcos, que en un momento fue inmaduro espiritualmente, y yo oro: Señor, concédele madurar. Lo que yo debo orar, la implicación de eso es que yo debo orar: Señor, abre su corazón para que pueda entender tu palabra. Abre su corazón para que la pueda recibir y entenderla. Abre su mente para que la pueda entender también. Abre sus ojos para que pueda ver la gloria de Cristo. Obra en su voluntad para que pueda poner en práctica su palabra. Amados hermanos, estas son oraciones enfocadas en el reino de Dios y no
en el bienestar temporal del ser humano. Como siempre decimos, aunque la Biblia ciertamente nos enseña a orar por el pan nuestro de cada día, hoy en la iglesia necesitamos orar, agonizar en oración unos por otros, para que Dios nos haga madurar, para que podamos ser cristianos maduros, equipados para toda buena obra, para que podamos estar seguros en la voluntad de Dios. Y quiero terminar en esta mañana, hermano, con algunas aplicaciones para nosotros como iglesia y para aquellos que están aquí hoy que no tienen a Cristo. La primera aplicación es esta. Una iglesia, porque una iglesia que vive, funciona bajo el señorío de Cristo, es una iglesia que camina juntos en los días de aflicción. Por esa causa, cada miembro de nuestra iglesia debe de buscar la oportunidad de caminar, de hacer vida con otros hermanos de la iglesia. Y una manera que nosotros hacemos esto es a través de los grupos de discipulado. Hemos animado por algún tiempo ya a nuestros hermanos. Escúchame, si tú eres miembro de la iglesia, tú estás aquí, o tú no eres miembro de la iglesia, pero eres creyente, debido a tu fragilidad humana, debido al hecho de que somos débiles y tenemos que enfrentar el día de la aflicción, tú necesitas a alguien que camine contigo. Si tú no tienes a alguien que camine contigo y te discipule, yo quiero animarte a que tú busques a un miembro de la iglesia o a una familia de la iglesia para caminar junto con ellos, para que puedas ser discipulado. Y si tú no estás discipulando a nadie, si tú no estás caminando con nadie, busca a alguien a quien discipular. Porque nosotros queremos una iglesia que camina juntos, no solo en los días de prosperidad, sino también en los días de adversidad, en los días de aflicción. Una respuesta al señorío de Cristo sobre nosotros. Tú y yo, los miembros de la iglesia, debemos estar intencionalmente involucrados en la vida de nuestros hermanos. Debemos empezar a caminar juntos como iglesia. Busca una familia con la cual tú puedas compartir semanalmente, para que oren juntos. Una familia que ore junto contigo, que te mantenga accountable, que te ayude a aplicar la palabra de Dios en cada circunstancia de tu vida. Porque una iglesia, hermano, que vive bajo el señorío de Cristo, es una iglesia que camina junto en la oración. Tú y yo, como los miembros de nuestra iglesia, debemos ser intencionales, no solamente de orar juntos durante la semana, sino venir cada miércoles también al servicio de oración y orar juntos, unos por otros, con peticiones enfocadas en el avance del reino de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Tú y yo necesitamos que nuestros hermanos oren por nosotros, y tú necesitas orar por tus hermanos, como lo hacía Epafras. Tú y yo necesitamos salir de nuestra zona de confort para ir y animar y ser una fuente de estímulos a nuestros hermanos que luchan con el pecado. Y para esto tú no necesitas ser pastor. Tú necesitas sencillamente estar en Cristo y amar a Cristo. Y aquellos que están aquí sin Cristo en esta mañana, yo quiero llevarte a mirar en este día a alguien que por amor vino a nosotros y caminó entre nosotros en nuestra aflicción. Y ese alguien es Jesús. Yo quiero que terminar en esta mañana leyendo contigo Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1. Amén. Y vamos a estar leyendo específicamente, hermano, el verso 14. ¿Todos lo tienen? Dice la Biblia: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Fíjate a mi amigo que está aquí en esta mañana, fíjate lo que este verso dice acerca de Jesús. Dice que el verbo, que es Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese término, habitó entre nosotros, es un término, hermano, que literalmente dice tabernaculizó entre nosotros. Y la idea que Juan está transmitiendo es esta: de la misma manera que en el Antiguo Testamento Dios mandó al pueblo de Israel y a Moisés a hacer un tabernáculo, porque él se iba a encontrar ahí con su pueblo. De esa misma manera, en Cristo, Dios se hizo hombre en Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre en Cristo y habitó entre nosotros, caminó entre nosotros. Hermano, yo quiero, y mi amigo, yo creo que tú piensas por un momento en la importancia de esta verdad. Dios, al vernos en nuestra miseria, sumido en la aflicción más grande que el hombre puede experimentar, y es la aflicción del pecado y de la condenación eterna, Dios nos vio sumido en esa aflicción, y la segunda persona de la Trinidad, a Él sea la gloria, se hizo hombre para caminar con nosotros en nuestra aflicción. Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar y murió en la cruz del Calvario. Y estando en la cruz del Calvario, el unigénito Dios, hermano, allí en la cruz, hecho hombre, murió y exclamó: consumado es. Tetelestai, la deuda ha sido pagada, porque ese día, en ese momento, Cristo pagó con su muerte el precio de nuestra paz y de nuestra reconciliación. El Hijo de Dios se hizo hombre, caminó en nuestra miseria para revelarnos a Dios, para que podamos ver a Dios y conocerlo y tener una relación con Él. Dios, hermano, por medio de Moisés nos dio la ley, que apuntaba a la ley, sacaba a la luz nuestro pecado y nuestra incapacidad para salvarnos. La ley decía: haz esto y vivirás. No porque Dios sabía que tú podías hacerlo, sino porque la ley tenía como propósito mostrarte tu pecado. Cuán pecador eres, que no puedes vivir a la altura de la ley de Dios. La ley vino por medio de Moisés para mostrarte tu pecado y tu necesidad de un Salvador. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, quien caminó contigo, caminó con el hombre en nuestra miseria, en nuestra aflicción, para que por medio de Él pudiéramos tener vida eterna y pudiéramos ser aceptados por Dios. Y es por eso, mi amigo que está aquí en esta mañana, que yo quiero animarte a que tú corras a Cristo en este día. Cuando Cristo vino a este mundo y caminó entre nosotros, Él predicó un mensaje muy claro: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. La respuesta adecuada a la verdad de que Cristo caminó entre nosotros y murió en nuestro lugar y resucitó el tercer día es creer y arrepentirte. Y es por eso que, pecador, yo te ruego hoy, como si Cristo rogase por medio de mí, yo te ruego, arrepiéntete de tu pecado. Pon tu confianza en Cristo, cree en Él para que seas salvo y Dios te dé vida eterna. Si tú quieres saber cómo tú puedes tener una relación con Dios por medio de Jesucristo, habla conmigo. Vamos a programar una cita para sentarnos. Yo puedo explicarte a la luz de la Biblia cómo tú puedes acercarte a Dios. Pero este día no te vayas hoy de aquí sin decirle: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Creo y me arrepiento de mis pecados. En Él hay salvación. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a terminar en esta mañana adorando a Dios a través de este canto que tenemos en pantalla. Sobre todo es fe.